Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tercera sesión del Seminario de Tradición Sobrenatural. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque nos acompaña Alberto Montaner Frutos, quien es formado en las universidades de Zaragoza y con la Complutense de Madrid, es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Zaragoza y subdirector de su Instituto de Patrimonio y Humanidades, así como secretario científico de la Cátedra de Emblemática de la institución Fernando el Católico, habiendo sido secretario de redacción y posteriormente subdirector de su revista Emblemática. Además, ha ejercido como profesor invitado en las universidades de San Petersburgo, Oxford, Puebla, Buenos Aires, Berkeley, la Sorbona y Stanford, entre otros. Sus líneas de investigación abarcan la poesía épica hispánica y comparada, la historia de la magia y disciplinas afines, los estudios de emblemática general, las relaciones literarias y culturales hispano-árabes, la problemática de la edición de textos y la epistemología de las ciencias humanas. Ha publicado al respecto casi una sesentena de libros y algo más de 300 artículos. Muchas gracias, Alberto, por acompañarnos hoy y por esta maravillosa charla. Pues muchísimas gracias, Claudia, y buenas tardes a todos. Es un placer para mí estar aquí una vez más participando en las iniciativas del Colsan y particularmente del Grupo de Investigación de Tradición Sobrenatural y del Seminario de Prácticas Mágicas en la Literatura de Tradición Oral. Así que bueno, pues sin más preámbulos, si os parece, vamos al grano. El tema, o quizá más bien los temas de los que me quiero ocupar aquí esta tarde, están íntimamente relacionados con los diversos proyectos de investigación con los que estoy vinculado, tanto los mexicanos, que incorporan específicamente términos como sobrenatural o magia, como los españoles, en los que esa vinculación a primera vista no es tan obvia, polimatía y Nimue, pero que dedican una parte de sus esfuerzos también a explorar todo lo relacionado con el sentido de la maravilla, con el papel de la magia en la narrativa y otras cuestiones relacionadas. El soporte, digamos, teórico y el que sirve de trasfondo a estas indagaciones es el concepto de poética de lo tétrico, que es con el que empezaré mi intervención, explicando un poco qué es lo que se entiende por poética de la maravilla y en relación con eso del papel de lo tétrico, y después veremos como un caso de estudio el de los visitantes de ultratumba. Los fantasmas, en principio, no está en la tradición occidental, pero también otras manifestaciones de esos personajes que vuelven del otro lado de la frontera entre la vida y la muerte. El concepto de poética de la maravilla está ya expresado en esa obra fundamental para todo lo que es el estudio de la tradición literaria occidental y no solo, que es la poética de Aristóteles. Ahí, hablando de dos géneros que el filósofo consideraba íntimamente relacionados, la tragedia y la epopeya o la épica, señala, o digamos recomienda, ¿no? Conviene, por cierto, poetizar en la tragedia lo maravilloso, en griego el término es zaumastón, que significa maravilloso en su sentido etimológico. Maravilloso procede de la palabra latina relacionada con el asombro, ¿no? Lo mirabilis es lo que produce asombro. Y en griego, zaumastón, no es maravilloso en el sentido de lo fantástico, de lo mágico, que es una de las acepciones que tiene el término actualmente en español, sino en ese sentido de lo que produce asombro, lo que produce sorpresa, lo que te deja extrañado o perplejo. Conviene, por cierto, poetizar en las tragedias lo maravilloso, lo asombroso,
pero lo irracional, de los cuales surge mayormente lo maravilloso, se admite más bien en la epopeya. Para irracional, Aristóteles emplea el término álogon, que literalmente significa lo que no tiene logos, ¿no? El asunto es que logos en griego es una palabra bastante polisémica. Puede significar palabra, como todos sabemos, puede significar también razón en el sentido de, por ejemplo, en el que hablamos de un ser racional o de un comportamiento irracional, pero también significa ratio o razón en el sentido matemático del término, ¿no? Es decir, un tipo de proporción, un tipo de relación. Lo irracional, por lo tanto, puede ser lo que no tiene lógica y por lo tanto resulta incomprensible, pero también lo que está fuera de razón, por lo tanto lo desmesurado, lo excesivo. ¿No? Es decir, no es lo irracional en el sentido de lo que, digamos, en el sentido, por ejemplo, de bestial, ¿no? En esa oposición entre seres racionales e irracionales. Sino que es algo que, digamos, que se sale de lo normal, que se sale de la razón, de la ratio de la normalidad. Y por lo tanto, por eso produce, por eso es mastón, por eso produce asombro. Y es lo que dice ahí, ¿no? Es decir, es lo que dice Aristóteles. Lo irracional, de lo irracional surge, es la fuente principal de lo maravilloso. ¿No? Otra vez utiliza el término zoomastón, lo cual él considera más propio de la epopeya que de la tragedia, dado que en la epopeya no vemos al que actúa. Claro, la tragedia es una obra de teatro y por lo tanto los actores están en el escenario. Bueno, esto nos lleva hacia otros problemas que no son del caso ahora. Lo que nos interesa es esa idea de que lo maravilloso, que deriva a su vez de lo que se sale de lo normal, es uno de los elementos característicos de lo que, digamos, Aristóteles considera el arte más elevado, que es la tragedia en el teatro y la epopeya como forma narrativa, ¿no? En uno como forma mimética, la otra como forma diegética. Pues lo maravilloso es placentero, siendo indicio de ello que todos hacen añadidos cuando cuentan algo para resultar agradables, ¿no? Haritzomenoi, es para agradar. Es decir, lo maravilloso es agradable. De hecho, la palabra que utiliza Aristóteles, que es hedí, en el sentido de placentero, es la raíz de nuestro término hedonista, ¿no? La estética de Aristóteles es una estética hedonista, es una estética no solo, porque también está en la cuestión de la catarsis, en la que aquí no vamos a entrar, pero digamos, se sostiene sobre dos patas, la catarsis y ese concepto del placer, digamos, del público, ¿no? Y considera que eso queda demostrado por el hecho de que cualquier persona que cuenta algo hace añadidos, lo que podríamos parafrasear como que fantasean o al menos que exageran cuando cuentan algo. Es decir, uno tiende a adornar la narración de cualquier cosa que está contando a otros, para que esa narración le resulte más agradable. Y esa observación, digamos, empírica, es lo que le sirve a Aristóteles para considerar que eso es una prueba. Es decir, si hacen eso para resultar agradables, añadir cosas, exagerar sobre todo, es porque lo asombroso produce placer. Entonces, dentro de ese mundo de lo asombroso, obviamente está todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hoy denominamos fantasía, que, bueno, obviamente este concepto es muy relativo a lo que se considera posible o verosímil en el marco de cada cultura. Por lo tanto, es un aspecto, pues,
muy mediatizado culturalmente y por lo tanto bastante variable entre unas culturas y otras. Y desde ese punto de vista es un término, la idea de lo fantástico frente a la de lo maravilloso, es un término que hay que aplicar a periodos distintos del nuestro, siempre con muchísimo cuidado y normalmente solo para hacer entender al lector moderno de qué clase de temas o de situaciones o de personajes estamos hablando. Porque en realidad, de hecho, estaríamos ante manifestaciones de lo maravilloso y no necesariamente de lo fantástico, sobre lo que haré en breve alguna otra precisión. El espacio, la poética de lo tétrico sería pues esa poética hedonista de suscitar el placer del público mediante la maravilla, cuando esa maravilla tiene que ver con una emoción específica que es el miedo. La maravilla se asocia a una emoción específica, la sorpresa, una sorpresa que produce una reacción secundaria de agrado normalmente. No siempre, la maravilla de entrada en principio es neutra. Incluso puede haber maravillas que espanten. Y no me refiero aquí ahora a la literatura o al arte terrorífico, sino a la contemplación de la naturaleza, ¿no? Uno puede ver un cometa o un eclipse de sol y aterrorizarse porque asocia eso a malos augurios. Y no digamos ya, por ejemplo, un terremoto, un sismo, ¿no? Si la Tierra empieza a temblar, las cosas empiezan a destruirse, obviamente esto es una cosa irracional en el sentido de que está fuera de la razón normal, no hay terremotos todos los días, y por lo tanto es asombrosa. Pero claro, es asombrosa, es suscitada a una sensación de miedo no infundada, sino real, es decir, hay un riesgo real de morir o al menos de padecer daños considerables. Pero en cualquier caso, aquí estamos ante dos conjuntos de fenómenos los que están, digamos, a los que une el tipo de efecto que producen, la reacción emocional que suscitan en el espectador o en la persona que está involucrada con ese fenómeno de una o de otra manera, la sorpresa o asombro y el miedo o temor. El espacio de lo tétrico sería justamente la intersección entre el ámbito de lo maravilloso y el ámbito de lo terrible, de lo que produce miedo. Y ahí tendríamos todos los elementos sorprendentes, todos los elementos situados fuera de la normalidad que son capaces de darnos miedo. Entonces, la explotación literaria de ese espacio de intersección entre la maravilla y el miedo sería el ámbito de la poética de lo tétrico en su formulación tradicional, en unos términos que podrían ser, digamos, compatibles con el planteamiento de Aristóteles en la poética. Bueno, con una pequeña diferencia, porque el concepto de horror en la poética es sobre todo un concepto de horror moral. Es el horror, es el espanto que produce la tragedia, es decir, los sucesos trágicos que se incluyen en el drama. Y esto, en el caso concreto de Aristóteles, se vincula con ese otro fundamento de su poética. Por un lado tenemos la parte hedonista y luego tenemos la parte, digamos, de aprovechamiento personal, por decirlo así, eso que en términos horacianos llamaríamos el provecho, ¿no? Teníamos el deleite por un lado y por otro el provecho. El provecho en términos de la poética aristotélica es la catarsis, es esa purgación anímica, esa especie de limpieza
del alma que produce las reacciones emocionales vinculadas a la contemplación de sucesos que dan, bueno, que producen espanto, no tanto que producen miedo o terror en el sentido más inmediato del término, ¿no? En la reacción del pánico, sino una cosa más bien en términos de terror moral, ¿no? Pero bueno, finalmente estamos hablando de una modalidad de la misma emoción. Lo que pasa es que en la poética de lo tétrico a lo que se aplica el concepto de miedo es a su concepto más visceral, ¿no? Es decir, al miedo como parte de lo que se llama, de los polos de lo que se llama la reacción ataque-huida que presentan, bueno, como mínimo está detectada en todos los mamíferos, ¿no? La reacción ante un estímulo externo se produce un mismo conjunto de mecanismos fisiológicos que, dependiendo de cómo se evalúe en fracción de segundos la situación, van a provocar el ataque defensivo, en este caso, no el ataque ofensivo, es decir, el ataque no predador, por ejemplo, sino como reacción defensiva, o la huida. Entonces, la huida cuando se considera que la amenaza es superior a las propias fuerzas o que uno no tiene la capacidad de afrontar esa amenaza. Entonces, ese miedo más visceral es al que se apela en el caso de la poética de lo tétrico. Hoy normalmente incluimos un tercer conjunto que se diferencia de los otros dos, de la maravilla y del miedo, porque ya no queda definido por sus efectos, la admiración y el horror, sino por su causa. La causa de lo fantástico es aquello que se considera imposible. Y es decir, cosas que, según nuestra concepción del mundo, son imposibles, consideramos imposibles, aunque, digamos, a veces nos entre la duda, ¿no? Y es ahí donde hablamos no del espacio del terror como mecanismo artístico en general, sino específicamente de lo tétrico, puesto que lo tétrico tiene que ver siempre con esas fronteras, en las fronteras entre la vida y la muerte, por un lado, y entre lo natural y lo sobrenatural, o al menos lo preternatural, por otro, ¿no? Y desde nuestro punto de vista, tanto, o sea, todos los seres de ultratumba y todos los seres que proceden de un espacio diferente del de la realidad física inmediata, no tienen existencia física, pues tienen existencia solo como entes de razón, como seres imaginarios, ¿no? Entonces, el espacio de lo tétrico en ese sentido no es que en realidad se empequeñezca en relación con la concepción tradicional, es simplemente que ahora hay que añadir digamos, una serie de restricciones en términos conceptuales, porque una parte, vamos, la inmensa mayoría de los elementos que se sitúan en la intersección entre la maravilla y el miedo, cuando hablamos de la poética de lo tétrico, participan también de lo que hoy consideramos fantástico. Esto se aprecia muy bien, claro, en el caso de los que regresan, los que vuelven. En español no tenemos una palabra bien asentada para referirnos a esta clase de personajes de forma colectiva, porque, bueno, pues tenemos los fantasmas y luego otros términos que se han introducido más modernamente para referirse a otro tipo de personajes. Que en francés se conocen genéricamente como le revenant, literalmente, los que vienen, los que regresan, ¿no? Se podría traducir por los regresados,
A veces se ha utilizado los revinientes, pero en español revenir no significa volver a venir, significa estropearse la comida, sobre todo enranciarse, y por lo tanto los revinientes, pues aunque más o menos se entiende, queda un poco extraño, el término queda extraño. En general, esos revenants son muertos que vuelven, muertos que regresan bajo distintas formas o en distintas modalidades. Esos revenants, y a los que quizá la expresión más adecuada en español sería denominar redivivos, esos y literalmente retornados, regresados, pueden dividirse en dos grandes categorías. Los redivivos incorpóreos, en lo que en francés llaman revenant en esprit, ¿no? Que en espíritu o inmateriel, que pueden ser por una parte visiones y por otras fantasmas o espectros, ahora veremos la diferencia, y por otro lado pueden ser corpóreos, ¿no? Es decir, pueden ser redivivos corpóreos en carne y hueso, revenant en la terminología francesa. De estos hay de dos clases. Por una parte están los ocasionales, que son los que resultan, los que recuperan o los que regresan por un momento a la vida por una acción mágica, la de un nigromante, o utilizando el término original necromántico, porque la necromancia es la adivinación a través de un necros, de un muerto, pero estos reviven solo durante el acto mágico. Luego el cadáver vuelve a quedar inerte. En cambio, hay algunos redivivos corpóreos que en principio son permanentes. Ahí entrarían los vampiros y otras figuras afines, los zombies del folclore haitiano y su derivado tanto literario como sobre todo cinematográfico y en definitiva audiovisual, que es el muerto viviente. Los revenants en esprit, esos redivivos en espíritu, esas figuras que regresan en espíritu, están ligadas a una concepción inmaterial de la vida. Es decir, para que un ser regrese en espíritu, pues hace falta, claro, que haya un espíritu, hace falta un elemento de la persona que sobrevive al margen del cuerpo. La que probablemente es la experiencia más antigua de la humanidad en relación con ese contacto con seres que ya han fallecido, son las visiones. La visión la visión es la aparición del difunto en un sueño o en un estado alterado de conciencia. En el primer caso hablamos de un sueño natural, en el segundo caso hablamos normalmente de un trance, ¿no? Es un estado alterado de conciencia inducido bien por la ingesta de determinadas drogas, bien por una serie de mecanismos con los cuales las personas que alcanzan ese estado logran llegar a él, ¿no? Y a veces hay una combinación de las dos cosas, pero en muchos casos son esos rituales para entrar en trance cuya representación probablemente más arcaica sea la de la modalidad chamánica, son las que permiten llegar a esa situación. Obviamente, en el caso del sueño, la visión del difunto normalmente no se busca. Es decir, alguien sueña con algún conocido que ha fallecido hace poco. Esto es digamos, esto es una experiencia que pues muchos hemos tenido, ¿no? Soñar más o menos en un tiempo más o menos cercano al momento del fallecimiento con esa persona, con ese, sobre todo si es un ser querido.
e incluso en el sueño sorprenderse uno de que está hablando con esa persona porque es consciente de que esa persona ha fallecido. En épocas en las que se daba a los sueños mucha más importancia de la que les damos ahora, sobre todo más importancia, digamos, en términos trascendentales, porque, bueno, hoy les podemos dar ocasionalmente importancia, digamos, en términos psicoanalíticos, pero no en términos trascendentes. Sin embargo, la visión tradicional del sueño lo vincula fácilmente a una especie de ventana hacia otras realidades, ¿no? Y en ese contexto, lógicamente, en el sueño se puede, es decir, cuando se te aparece un difunto en sueños, pues es muy fácil que entiendas eso no simplemente como un mecanismo interno de tu mente o de tu alma, según cómo se considere, sino como una visita real de ese ser fallecido, obviamente en espíritu, sobre todo si además te da, yo qué sé, te hace advertencias, si profetiza de alguna manera algo, ¿no? No digamos ya si ese algo además luego se cumple, ¿no? Con lo cual el círculo se cierra y el mecanismo se retroalimenta. En el caso chamánico y similares, lo que se hace es alcanzar mediante procedimientos específicos ese estado alterado de conciencia en el cual se pretende justamente entrar en contacto con otro plano de realidad, ¿no? Normalmente en el mundo chamánico, pues con el mundo de los espíritus, que normalmente son los espíritus de los antepasados, que a veces se presentan o que a menudo se presentan además con forma de animales en relación con cuestiones de los tótems de los clanes, ¿no? O de los grupos internos tribales, que son los que van a ayudar al chamán dirigiendo sus acciones o dándole explicaciones, ¿no? Por lo tanto, la visión fundamentalmente consiste en la aparición en sueños, en un tipo de sueño, ya sea natural o inducido, de la imagen del difunto. Cuando hablamos de fantasmas, en cambio, o de espectros, estamos hablando de algo que apreciamos en vigilia, es decir, estamos viendo a un ser espiritual, en teoría, pero lo estamos viendo con los ojos corporales, es decir, lo estamos viendo despiertos. La iconografía clásica del fantasma se ha convertido, es la de la fotografía de la derecha, pues es una especie de, es una deformación realmente, se ha convertido en una especie de sábana con agujeros. Los agujeros son obviamente para que la persona que está debajo de la sábana o de la tela pueda ver, pero ni es una sábana ni tendría que llevar agujeros, porque en principio eso es el sudario, es la mortaja. Es decir, el difunto se aparece tal y como lo enterraron, con lo cual, digamos, aunque vuelve en espíritu, lo hace como si volviera en cuerpo, porque vuelve con la misma indumentaria con la que acabó sus días, ¿no? Sobre todo con la que fue enterrado. Lo que pasa es que, claro, si esto lo tienen que encarnar alguien, pues si no hace unos agujeros en la sábana, pues no, es decir, en la tela del sudario, pues no ve nada. Y para moverse necesita los agujeros. Entonces ahí hay bueno, es una especie de mezcla entre lo que sería un fantasma de verdad y un fantasma de teatro, por decirlo así, ¿no? Em, pero bueno, la idea es esa, es decir, en teoría esa sábana blanca es el sudario o mortaja. Luego tendríamos otro caso curioso que sería el de los ectoplasmas espiritistas. El espiritismo surge en el siglo XIX como un intento de conciliar las creencias científicas propias de la época, ¿no? Del positivismo sobre todo, con unos planteamientos metafísicos
en el sentido más inmediato del término, ¿no? Es decir, que están más allá de la física, digamos, normal, sería el antecedente del concepto de lo paranormal que hoy utilizamos, lo que está más allá de lo normal, pero que no está realmente en otro plano exactamente. Es decir, está en otro plano, pero no forma parte de un mundo físico distinto. Esto es lo que permite a los espíritus regresar y manifestarse de forma visible mediante el ectoplasma al que es especialmente sensible la cámara fotográfica. Esto tiene que ver con el uso de la fotografía desde fechas muy tempranas con finalidades científicas, es decir, el, el hecho de que la cámara permita ver las fases del movimiento de una persona o de un animal, cuando cuando se hacen las fotografías suficientemente deprisa, ¿no? La posibilidad de grabar, de fotografiar, o sea, de fijar de una manera que luego es visible, pues las volutas de humo dentro de una redoma o las fotografías microscópicas o macroscópicas, pues mm, digamos, todo esto le dio a la fotografía un aura de ser hipersensible y de revelar cosas que el ojo humano desnudo no es capaz de ver. Bueno, y sabemos que los ectoplasmas espiritistas son trucos fotográficos, aunque las primeras veces que se produjo el fenómeno fue por accidente y no se sabía muy bien qué era lo que pasaba ahí. Pero finalmente, pues bueno, hoy sabemos que es así, pero durante un tiempo, pues esto fue fuente de una considerable controversia. Y luego está la cuestión del fuego fatuo. El fuego fatuo es un tipo de reacción luminiscente que se produce cuando determinados gases producidos por la descomposición orgánica entran en contacto con el oxígeno del aire. Esto hace que los fuegos fatuos se vean, por ejemplo, con cierta frecuencia en los pantanos, donde suele haber vegetación y animales que se han quedado atrapados en las zonas fangosas y se han ahogado allí o han muerto allí. Por lo tanto hay una cantidad relativamente considerable de materia orgánica en descomposición. Y claro, en los cementerios, sobre todo en cementerios antiguos, muy poblados y donde si las tumbas sobre todo no se han hecho a suficiente profundidad, ¿no? Claro, asociar, o sea, uno ve un fuego fatuo y lo asocia en un marco como un cementerio y lógicamente pues la primera asociación en virtud de nuestro marco de creencias sería pensar que eso es la manifestación del espíritu de un difunto. Claro, aquí está todo el problema de cómo un ser espiritual puede manifestarse mediante medios físicos, pero bueno, dado que en el caso de Occidente, por ejemplo, pues la teología cristiana constantemente admite que un ángel puede ser visible, un ángel que es un espíritu puro puede hacerse visible a un ser humano bajo una determinada forma, pues bueno, digamos que es un asunto que se queda ahí, no es que se resuelva conceptualmente, simplemente queda en el aire, ¿no? No se suspende, es un problema que no se llega a afrontar. En cuanto a los que regresan en cuerpo, tenemos, como decía, los ocasionales y los permanentes, pero además tenemos los inducidos y los autónomos. Los ocasionales son todos inducidos porque surgen de una acción mágica. Son víctimas de un hechizo, de un ritual mágico propio de la nigromancia, eh, mientras que en el caso de los permanentes, las figuras tradicionales son eh, revividos corpóreos autónomos, espontáneos. Bueno,
no siempre exactamente espontáneos, pero digamos autónomos. No hace falta la intervención de una tercera persona para que se produzca ese fenómeno de regreso al mundo de los vivos, de regreso del cadáver, en este caso son cadáveres animados, ¿no? Ahí están el que es para nosotros la figura por antonomasia de esta categoría, que es el vampiro de origen eslavo, pero también hay una figura similar en el folclore griego, el brucolaco, que de hecho es una palabra de origen búlgaro, aunque en búlgaro etimológicamente más bien está relacionada con la idea de hombre lobo, y el drauber escandinavo. Mientras que la única figura de un redivivo corporal que es permanente, que es inducida y permanente, es la del zombi haitiano. Bueno, y luego la de los muertos vivientes. Lo que pasa es que el zombi haitiano, al igual que las víctimas de los nigromantes, se produce por una acción mágica, mientras que los muertos vivientes normalmente lo son como consecuencia de algún tipo de catástrofe como una radiación nuclear o los efectos de algún tipo de enfermedad pandémica. Ahí tenemos dos ilustraciones que reflejan esa idea de la víctima de un nigromante. En el caso de la derecha, perdón, en el caso de la izquierda, tenemos una representación del caso más célebre de toda la antigüedad, que es la descripción que hace Lucano en el canto sexto de la Farsalia, en el que una hechicera tesalia poderosísima y terrible, llamada Ericto, hace revivir el cadáver de un soldado para que le anuncie a Sixto Pompeyo, que es el sobrino del gran Pompeyo, el, eh, el rival de César, que le anuncie el resultado de la batalla de Farsalia, que es la gran derrota de Pompeyo y significa el triunfo definitivo de César. A la derecha tenemos una imagen decimonónica, una recreación decimonónica de una historia que se contaba de dos de los grandes practicantes de la filosofía oculta en la época, durante el reinado de Isabel I de Inglaterra, que eran Edward Kelly y John Dee. Entonces, esta historia, que bueno, obviamente es una leyenda urbana, al menos en su resultado final, pues estos dos grandes magos, ahí como vemos pertrechados de sus libros, de sus grimorios o libros de magia, trazando un círculo mágico en el suelo, con una especie de varita mágica, aunque bueno, en este caso parece más bien simplemente un bastón, están conjurando a un cadáver. Y el cadáver aparece pues con un aspecto bastante cadavérico y como vemos realmente con una mortaja, es decir, tal y como se solía enterrar a la gente en la época moderna y el inicio de la época contemporánea. Para entender el mecanismo de los muertos vivientes europeos, ese Drauber escandinavo, el Upiro vampir eslavo y el Brucolaco griego, conviene tener en cuenta la idea de una doble alma. El alma en el mundo, occidental, no siempre se distingue claramente la existencia de diversas variedades, por decirlo así, ¿no? En latín existen dos términos, anima y spiritus, cuya diferencia no siempre está muy clara, aunque más o menos podemos considerar que la ánima es el alma propiamente espiritual
que es un principio individual, es lo que sobreviviría después de la muerte, mientras que el spiritus, que es una palabra que está relacionada con respiración, ¿m? Con aliento, sería el alma, no el alma espiritual, sino el alma corporal, que sería más bien una especie de principio vital. El ánima se separa del cuerpo después de la muerte y en principio el espíritus, digamos que se podría concebir como que desaparece, o si no se va junto con el ánima, como que, digamos, se desaparece como desaparece el aliento, ¿no? No va a ningún sitio, simplemente ya no está. Pero se puede entonces concebir que en un cuerpo pueda quedarse el espíritus y por lo tanto que pueda mantener, digamos, unas actividades, las actividades elementales, ¿no? Las actividades, digamos, de supervivencia básica que llevan al muerto viviente fundamentalmente a buscar presas, ¿no? Digamos, es la reducción, dicho en términos más de historia evolutiva, como si funcionara solo el cerebro reptiliano, ¿no? Es decir, las funciones básicas para o sea, que permiten el movimiento y que impelen al ser vivo a mantenerse vivo mediante la alimentación. El caso es que en chino existen dos términos, hun y po. Si se fijan, hay una parte, el carácter ideográfico que representa a estas dos palabras, cuya pronunciación no tiene nada que ver, tiene una parte que es diferente, pero hay otra parte que es la misma, ¿no? Es decir, que lo que subraya esa idea de que son elementos conexos, que se diferencian, o sea, digamos, que son sustancialmente lo mismo, pero que se diferencian, tienen diferencias, o sea, son genéricamente lo mismo, pero específicamente son diferentes. El alma superior estaría vinculada a ese concepto de lo espiritual y el alma inferior al de lo corporal, ¿no? Hay en un viejo, es un comentario, un antiguo comentario a uno de los antologías poéticas chinas antiguas más importantes, que son las Canciones del Sur. Eh, el, y ese comentario se llama el Chuzi Jichu, las glosas a las canciones del sur, ¿no? La primera sentencia es justamente esa que aparece ahí. Hun Chia Po Jin. El alma superior, ¿no? Hun, es aliento, chi, pero el alma inferior, po, es yin, que es algo así como la quinta esencia. Es decir, el alma superior es aliento, quiere decir que el alma superior es aérea, es como gaseosa. Y el alma inferior es la parte más sutil, pero la parte superior, más sutil de lo material, dentro de lo más, digamos, de lo más térreo, por decirlo así. Por lo tanto, el alma superior se vincula a lo aéreo y el alma inferior se vincula a lo terreno, o sea, a lo corporal. Y como digo, es esa idea, o sea, la idea que subyace al concepto de muerto viviente es la idea de un ser que ya no tiene ánima, que ya no tiene ese principio espiritual elevado, sino que mantiene únicamente ese principio vital que le permite seguir haciendo esas actuaciones elementales. Bueno, esto es una cierta racionalización, porque si uno va a las creencias originales, las cosas no están tan claras. Pero bueno, si queremos entender desde dentro de la propia cosmovisión tradicional cómo es posible que haya muertos vivientes, podemos utilizar este elemento. Luego, claro, esa idea del ser chupasangres, que en el caso del vampiro y sus afines es un cadáver regresado, pero que existía al margen de la idea
de redivivo, es decir, la figura del ser chupasangres es más antigua en forma de figuras mitológicas como la célebre Lilith, antes de que se generalice la creencia en el vampiro, que por otro lado en las creencias originales eslavas no es exactamente un chupasangres, más bien es una especie de lo que llamaríamos un vampiro energético, ¿no? Es decir, alguien que devora, por decirlo así, que chupa pero no físicamente, que se apodera de la energía de los demás, porque es un miasma, es un ser que procede del otro lado de la muerte y por tanto trae la muerte con sí. Pero bueno, esa idea tan tradicional de la sangre, es decir, ¿por qué específicamente la sangre? Pues porque la sangre se considera que justamente es la sede del principio vital y por lo tanto está vinculada a esa alma inferior o alma corporal. Ahí tenemos una cita del Deuteronomio, del versículo 23 del capítulo 12, que forma parte de las reglas del kashrut, o sea, de lo que es la comida kosher, ¿no? De la comida ritualmente aceptable en el marco del judaísmo, donde se dice, solo persevera en no comer sangre, dam, eh, que es esta palabra de aquí, dam es sangre, porque la sangre es el alma, nefesh, que es esta palabra de aquí, y no comerás el alma con la carne. Es decir, hay que sacar a la carne todo ese principio vital porque no es adecuado, o sea, hay que comer la carne que está, digamos, totalmente muerta. ¿Y qué pasa si no está totalmente muerta? Pues bueno, esa es justamente la idea del muerto viviente, ¿no? Es decir, el que tiene, cuya carne, ¿no? Cuyo cuerpo, ¿no? Basa, cuyo cuerpo tiene algo de nefesh, todavía tiene algo de impulso vital, aunque paradójicamente la palabra que significa alma o principio vital etimológicamente significa aliento, ¿no? Entonces, ahí digamos que tenemos el problema de cómo conceptualizar la idea de alma cuando realmente, o sea, cuando se vincula a la sangre, pero el término en realidad significa, etimológicamente significa aliento o respiración. Tenemos de estas creencias sobre la sangre deriva toda la mitología de los personajes que son chupasangres. Están los monstruos nocturnos, como la Lilith hebrea, que es un personaje de origen sumerio, luego que pervive en el mundo acadio y desde donde, así, en definitiva, de la mitología mesopotámica, que luego se incorpora a las creencias del judaísmo tardío. Y en el mundo mediterráneo septentrional, en Grecia y Roma, en lo que se creyeran las lamias o estriges, que es una especie de arpías nocturnas que, que chupan la sangre, ¿no? Este personaje, a través de su eh, antropomorfización, de su vinculación a figuras humanas, a través de las más sabias que menciona Petronio en la cena de Trimalción, dentro de su célebre novela El Satíricon, se acabará convirtiendo en una persona viva concreta que es la bruja. ¿Mm? La bruja, que es un ser chupasangre, pero que tiene otro rasgo que a veces se vincula a ese carácter succionador, que es el del mal de ojo. Es decir, la bruja tradicional es fundamentalmente un personaje que por una parte chupa sangre, sobre todo de recién nacidos o de niños muy pequeños, y por otro que ahoja, es decir, que instila el dañino mal de ojo entre, bueno, entre toda clase de personas, aunque una vez más las víctimas más propicias son los niños, pero también entre el ganado. Por una parte, pues tenemos esos monstruos nocturnos que acabarán identificados con personas concretas a través de la bruja, y luego tenemos otro proceso también de, digamos, relativa desmitologización,
que es el de los muertos redivivos, ¿no? Que son esos muertos que son chupasangres, aunque ya digo, el vampiro eslavo original, el Upir, no era realmente un chupasangres. De hecho, o sea, el vampiro propiamente chupasangres es el vampiro serbocroata, el vampiro balcánico y el brucolaco griego. O sea, el vampiro entre los pueblos eslavos de los Balcanes, perdón, y el brucolaco griego. Es decir, ahí probablemente hay una influencia de la figura clásica de la lamia o la estrige, combinada con esta idea del visitante de ultratumba o como los denominan en la tradición eslava de los muertos inquietos. Luego, en la interpretación del cadáver como es decir, de la idea del cadáver que regresa, ¿no? del redivivo en cuerpo, hay elementos relacionados con la descomposición cadavérica. Esto tiene que ver también ya con una fase bastante avanzada de esta figura mítica y con, digamos, una racionalización final en relación con esta figura, pero ahora vamos a ver los textos más antiguos en los que se menciona en Occidente y se pone por escrito las creencias sobre los vampiros, que son, se refieren al vampiro balcánico y al brucolaco griego. Realmente hay se desentierran cadáveres y se ven y se advierten elementos que parecen justificar la creencia en el vampirismo. El cadáver está hinchado, el cadáver le escurre de la comisura de la boca un líquido oscuro que parece sangre, no está rígido, y esto se debe claro, esto es un problema de la incorrecta, perdón, interpretación de determinados signos, de determinados elementos del proceso de descomposición cadavérica que no, en ese momento no se conocían bien. Que se sabía que al pasado un tiempo el cuerpo entraba en rigor mortis y luego se sabía lo que pasaba al cabo de bastante más tiempo cuando el cadáver ya estaba en franco proceso de descomposición. Pero a la fase intermedia, pues a nadie se le había ocurrido, claro, ponerse a observar qué era lo que pasaba. Entonces, cuando desenterraban a alguien que llevaba 3 o 4 semanas enterrado y todavía no había llegado a una fase suficientemente avanzada de descomposición, pues se encontraban con estos elementos que son fenómenos naturales, cuyos detalles no voy a entrar aquí, de la descomposición cadavérica, pero que parecían dar razón a la idea de que el muerto había salido, se había puesto de sangre hasta las orejas, literalmente, porque a veces se dice que le sangle ese líquido por las orejas, cuando todo eso son fenómenos, como digo, relacionados con la propia naturaleza, el proceso natural de descomposición cadavérica. He puesto ahí en 2 imágenes de Max Schreck haciendo del Conde Orlok en el Nosferatu de Murnau, porque es la única recreación del vampiro draculiano que pretende realmente reflejar esa idea de un cadáver, ¿no? Bueno, el Conde Orlok de Nosferatu y luego las recreaciones, los remakes que se han hecho de esa película, pero fuera de ahí realmente se ha optado, como saben, por otro tipo, una figura, la figura del vampiro aristocrático refinado, etcétera, que va por otros caminos. Ahí tienen las principales obras que sirvieron para dar a conocer la figura eslava y particularmente la figura balcánica del vampiro entre las naciones de la Europa occidental. Hay un antecedente que es una carta de un viajero, de un diplomático y naturalista francés del siglo XVII, que habla ya del brucolaco en Grecia, en una de las islas del Egeo, pero, y que tuvo ya cierta resonancia, pero cuando el asunto se pone definitivamente encima de la mesa y se convierte en un tema candente, por decirlo así, en el mundillo intelectual de la Europa XVIII, es que es a partir, primero, de esos 2 libros escritos por médicos militares austriacos, en latín, la disertación física
de los cadáveres sanguijuela, de los cadáveres chupasangres de Stock en 1732 y la disertación sobre los vampiros de Serbia o sobre los vampiros serbios del año siguiente de Sot. Aunque realmente la obra que finalmente consagraría la figura fue una monografía publicada primero en 1746 y después en una versión ampliada hasta el punto de ocupar 2 volúmenes en 1751 de un erudito benedictino, el padre Augustin Calmet, esta vez ya en francés, sobre los vampiros o redivivos de Hungría, Moravia, etcétera, donde ya se intenta hacer una especie de panorámica general de todas las noticias que habían llegado a Occidente sobre el mundo de los vampiros, eh, que, todas las noticias que había, intenta sistematizarlas y bueno, pues se pregunta, pero ¿y esto tendrá alguna base? ¿No lo tendrá? En fin, porque se convierte, digamos, en un problema casi científico, aunque Voltaire lo ridiculizaría de una manera enorme, diciendo cómo es posible que en pleno siglo XVIII estemos discutiendo esas cosas, pero realmente si uno lee los trabajos de Stock y de Tzoff, pues bueno, por increíble que parezca, aún no están, es decir, los datos están planteados de tal manera que a la luz de lo que se sabía en la época, pues realmente aún no le podían entrar dudas. En cualquier caso, a partir de ahí, la figura del vampiro va a alcanzar el mundo de la literatura, que es donde realmente va a encontrar su nuevo hábitat. ¿Mm? El- con el célebre vampiro de Polidori de 1819, originalmente publicado sin firma e incluso atribuido a Lord Byron, al que es bastante probable que pertenezca el boceto original del relato, aunque desde luego el texto tal y como lo conocemos es de Polidori, que fue, como se sabe, secretario de Byron. Y luego, en 1820, hay un autor, un literato francés, Cyprien Végard, que escribe una continuación, Los Ruthven o los vampiros, en 1820, cuyo protagonista es el mismo vampiro de la novela de Polidori. Y con esto esa figura occidental del vampiro aristocrático, digamos, cuyo paradigma acabará siendo el Drácula de Bram Stoker, está ya completamente, o sea, digamos, adquiere ya los rasgos fundamentales, ¿no? A partir de ahí la literatura vampírica se multiplica. Tenemos en fechas muy tempranas 2 textos de Alexei Tolstoy, que era el tío del célebre novelista, del autor de Guerra y Paz, que tiene 2 relatos. Uno, la familia la familia Burdala, que está escrito originalmente en francés, dado que la alta aristocracia rusa del momento normalmente era bilingüe, que habría que traducir como la familia del bucolaco, que es el término, es el equivalente a ese Burdala, que refleja las creencias tradicionales serbias con bastante fidelidad. Y luego hay otro relacionado que se llama los upiri en ruso, porque este está escrito originalmente en ruso, los upires o upiros, que son los vampiros, es decir, upir es la forma rusa original para el vampiro, ¿no? Y donde refleja más bien las creencias tradicionales rusas frente a las creencias balcánicas. Y luego ya están el vampiro, ese vampiro seductor en la Carmila de Le Fanu, que no es la primera vampiresa de la literatura, como a veces se dice, pero que sí adquiere, o sea, sí que tiene en común con el Drácula de Stoker, por un lado que es un personaje aristocrático y por otro que es un personaje que casi hipnotiza, por decir así, a sus víctimas, ¿no? O sea, una capacidad de seducción que sus víctimas encuentran irresistible.
Bueno, a partir de ahí ya entraríamos en toda la cuestión de la evolución moderna de la figura del vampiro, que ya nos llevaría por otros derroteros. Eh, a continuación, de lo que nos vamos a ocupar es del otro gran muerto viviente de nuestra mitología contemporánea, que es el zombi. El zombie eh, eh, o sea, el zombie tal y como lo conocemos, o sea, lo que nosotros asociamos a la palabra zombie que se origina en creencias del vudú haitiano específicamente. La palabra procede del criollo haitiano zombie, aunque también está en otros criollos antillanos, como en la isla de Guadalupe, con una etimología probablemente relacionada con la lengua de Congo, pero que no está claro de dónde sale. Y bueno, ahí tienen una etimología de Pierre Bonnet sobre nuestras raíces criollas, donde dicen que procede de un dialecto de Angola, donde significa, Zumbu significa eh, es revenant, ¿no? Persona rediviva, pero en los diccionarios de la lengua en Congo no se encuentra esa palabra. Lo que nos interesa aquí no es la etimología, es la creencia entre lo que se cree en la isla de Guadalupe, por ejemplo, que también se creía en el sur de los Estados Unidos, en los estados donde había esclavos negros, que es el zombie. De hecho, en Haití en el siglo XVIII también está documentado, XVII, está documentado con ese sentido. Alma muerta o rediviva que viene a molestar a los vivos. Es decir, es un redivivo, es un muerto viviente. Es un tipo de fantasma, pero corporal, ¿no? Mientras que en Haití es la víctima de digamos, teóricamente, es un recién fallecido que antes de que haya, digamos, de que el cadáver se haya quedado frío, por decirlo así, un sacerdote vudú, pero no un sacerdote del vudú oficial, sino un hechicero vudú, un nigromante vudú o un mago negro vudú, lo revive para que le sirva de esclavo. Es decir, se convierte en una especie de autómata al, eh, a las órdenes del mago negro que lo ha convertido en zombie. Bueno, aquí hay una interpretación racionalizada que habla de los efectos neurotóxicos del veneno de algunos peces, pero bueno, esto no se ha podido demostrar. O sea, no se ha podido demostrar realmente que haya zombies auténticos. Esto es básicamente es una leyenda urbana, bueno, en este caso rural, es decir, es una creencia en la que al final, como en todas las leyendas urbanas, lo que tenemos es alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que realmente lo ha visto en persona. Al final nadie ha visto un zombie. Entonces, bueno, hay otra versión que es el, el hechicero vudú o el mago negro vudú provoca una muerte aparente y luego para que den por muerto a la persona y ya no la busquen, se desentiendan de ella, que luego es desenterrado y zombificado, ¿no? Pero bueno, ya digo, la explicación que hay ahí de Pierre Bonnet pues es una explicación racionalizada. Lo curioso es que en los trabajos que hablan del zombie, lo que sí encontramos es esa idea de la doble alma, ¿no? Las creencias sobre los zombies están estrechamente relacionadas al concepto haitiano del alma. Este tema, perdón, ha sido investigado por numerosos investigadores con resultados más bien conflictivos, cada informe conteniendo, o sea, de modo que cada informe contiene diferentes elementos más o menos complementarios de una tradición que parece que ha sido
que era confusa ella misma, ¿no? Es decir, no había unas ideas claras en la propia tradición. Sin embargo, y esto es lo que nos interesa más a nosotros, están de acuerdo en que los humanos tienen dos almas, la gros bon ange y el petit bon ange. Gros bon ange, literalmente en francés, es el buen ángel grande, y petit bon ange es petit bon ange, es decir, el pequeño buen ángel. El gran buen ángel aparece como una fuerza vital y corresponde más o menos al alma cristiana, mientras que el pequeño ángel bueno se percibe como un guardián, un alma guardián que se parece al espíritu occidental. Bueno, ya hemos visto que el alma se vincula a esa idea del alma superior y el espíritu a esa idea del alma inferior. Por lo tanto, digamos, la idea sería que el gros bon ange, el alma buena, grande, ha desaparecido del zombie y que conserva solo el alma pequeña, ese ángel, ese buen ángel pequeño, que es el que le permite realizar, digamos, seguir vivo, pero en ese estado de conciencia aniquilada, de individualidad aniquilada. Aquí hay que distinguir, pues, tres tipos de zombie. El zombie original, que es un aparecido, que es un fantasma, ni siquiera es un cuerpo, no es un fantasma, no regresa en cuerpo, es un fantasma propiamente, ¿no? A veces a veces a lo mejor se lo concibe como un cadáver regresado, pero fundamentalmente es un espectro. Luego está el zombie del vudú, que es una creencia original y particularmente haitiana. Y luego está el pseudo-zombie o muerto viviente, que es digamos, la figura que hoy está tan viva en el mundo de la narrativa fantástica, ya sea literaria o audiovisual. El zombie original o ese zombie que es un redivivo está documentado por primera vez, aunque en forma de parodia, en un texto de un escritor francés de finales del 17, Pierre Corneille de Blesebois, en el zombie del Gran Perú. Bueno, ese Gran Perú no tiene que ver directamente con el Perú, ese Gran Perú es una gran finca haitiana donde trabajan esclavos negros y los eufemísticamente llamados colonos blancos, que eran eh, mm, personas condenadas a trabajos forzados y, digamos, cuya condena el Estado privatizaba haciendo que, cediéndolos o vendiéndolos sobre todo a grandes plantaciones, como es este caso, ¿no? Entonces, aquí, bueno, es todo un enredo en relación a esa condesa de la Cucaña de la que habla el subtítulo o el título paralelo, o alternativo, mejor dicho, pero al final lo que queda claro es que cuando se habla de zombies aquí se está hablando de fantasmas, ¿no? No se está hablando del personaje del folclore haitiano reciente. En el vudú haitiano, sobre todo en el folclore rural, son personas muertas revividas físicamente por un acto de nigromancia de un bokor. El bokor es ese mago negro o sacerdote, diríamos en cierto modo satánico, que se opone al Hungan y a la Mambo, que son los sacerdotes oficiales de la religión del vudú como religión formal, ¿no? Y el zombi se supone que permanece bajo el control del Bokor como esclavo personal sin voluntad propia, tal y como ya he comentado. Esta figura se introduce en el mundo occidental con una novela de finales de los años 20 sobre Haití o la Isla Fantástica, pero se divulga sobre todo gracias a dos películas. Una de 1932 de Víctor Halperin, El zombi blanco, que en español se estrenó como La Legión de los Hombres sin Alma. Ya veis, ella no estaba viva, no estaba muerta, era simplemente un zombi blanco, realizando
cada deseo suyo, ese suyo, ¿quién es? El de su amo, ¿no? Que está interpretado nada menos que por Bela Lugosi, el célebre actor que consagró la imagen en la pantalla de la imagen aristocrática de Drácula. Y I Walked with a Zombie, yo anduve con un zombie, del director francés Jacques Tourneur, pero rodada en Estados Unidos, con actores estadounidenses, y que, bueno, vuelve sobre la idea del zombie como un muerto viviente al estilo, digamos, bueno, más o menos, claro, reelaborado para el público occidental, para la gran pantalla, etcétera, pero mantiene la idea original del zombie, o hasta cierto punto al menos, del zombie haitiano. A partir de ahí surge una figura que hoy nosotros seguimos llamando zombie, aunque en realidad en la mayor parte de los productos en los que aparece no se lo llama zombie, se lo llama muerto viviente. Por eso, y que realmente de zombie lo único que tiene es esa idea de cadáver que regresa, en este caso además con rasgos cadavéricos enormemente marcados. El gran responsable de la aparición y consagración del muerto viviente, y de hecho incluso de su propia parodia o de... No, bueno, no exactamente de su propia parodia, el que lo convierte de una figura simplemente de terror en una especie de metáfora de la vida cotidiana, es el director de cine de origen hispano, bueno, chicano para ser más preciso, George A. Romero. Primero, ya verán que es prácticamente a una película por década, ¿no? La celebérrima Noche de los Muertos Vivientes del 68, El Alba de los Muertos del 78 y El Día de los Muertos del 85, además con una progresión, ¿no? La noche, el amanecer y el pleno día, ¿no? Porque estos zombies ya no son seres nocturnos. Y bueno, digamos, él crea la iconografía y la caracterización de este tipo de personaje que lo único que tiene en común con el zombie haitiano es que ha salido de la tumba, o sea, es decir, es un cadáver que regresa de la tumba literalmente y que está, digamos, que tiene sus capacidades intelectuales prácticamente anuladas, ¿no? Todos sabemos, puesto que todos hemos visto al menos algún episodio de alguna serie de zombies. Ese zombie, ese muerto viviente o ese muerto andante, debe muy poco al zombie original haitiano. Realmente se parece más bien al upir primitivo, ¿no? Al vampiro de las creencias eslavas originales y a los cadáveres de las danzas de la muerte medievales, ¿no? Que acompañan, porque los cadáveres de las danzas de la muerte casi nunca son puros esqueletos, son cadáveres, a veces en diverso grado de descomposición. Y este es el último, o sea, con esto acabo, es decir, en cierto modo hay un cierto, podríamos decir que se cierra el círculo, ¿no? Es decir, el ser redivivo eh, del, de esta clase de muerto viviente, esta clase de pseudo zombie, pues al final nos devuelve a algunos de los miedos más atávicos de la humanidad y a esa idea del muerto que vuelve directamente de la tumba para agredir al vivo con digamos, con esa iconografía que por una parte pues es muy moderna en el sentido de que es la última aportación, ¿no? Ese muerto viviente que va ahí medio cojeando, que parece que el pobre más bien parece que es víctima de algún problema de tipo tetrapléjico o algo por el estilo, pero claro, con eso lo que se quiere indicar es que no solamente la mente está deteriorada, sino también el cuerpo, ¿no? Entonces, al final, es ese temor atávico de la humanidad a que sus propios difuntos, de alguna manera, se vuelvan contra los vivos, ¿no? Con lo cual, como digo, en cierto modo, cerramos el círculo.
Y bueno, creo que con esto han podido quedar claras, al menos, o así lo espero, algunas de las elementos fundamentales de en qué consiste la poética del Otrético y en qué clase de personajes se manifiesta y por lo tanto, en último término, qué clase de teclas o de fibras emocionales del espectador está tocando. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias. Pues nada, quería agradecerte. Yo creo que en efecto va a haber muchas preguntas. Esas les vamos a dar a quienes nos acompañan la posibilidad de que las hagan a través del Facebook o del YouTube, que son las dos plataformas donde se transmiten estas conferencias. Y bueno, pues me dice Alberto que las contestará con muchísimo gusto En en la efecto, misma plataforma o dentro, si quieren hacer algún tipo de consulta más personal, pues les podemos enviar el correo electrónico cuando ustedes nos escriban. Muchísimas gracias, Alberto, por esta desmañanada, pero bastante prolífica y bastante, pues no sé, yo me siento feliz de haber tenido pues estas muchísimas primeras gracias. horas. Para mí siempre es un placer colaborar con vosotros, ya lo sabéis. Sin duda eso, pues vamos a tener bastantes cuestiones porque es un tema muy, muy lindo y también poco revisado para todo lo que ha dado, ¿no? De fruto. Ujú. Muchísimas gracias y cerramos la conexión. Muy bien.